Hola, me llamo Daniela, soy de Heredia. Hace aproximadamente 2 años tuve un accidente en que una bala perdida me impactó, entonces quedé con una lesión medular y con una paraplegia total. Ha sido una situación bastante complicada, pero a raíz de todo esto me he permitido ver lo invisibilizada que está la población con discapacidad en este país, de ver que no tenemos ni siquiera las mismas posibilidades para utilizar un transporte público, porque no hay las rampas que se necesitan, o no está a la disposición de los choferes para la ayuda que uno requiere en los casos. Tampoco existe la estructura vial necesaria, digamos, las aceras no tienen rampas para poder transitar con comodidad y con seguridad para uno. Están llenas de huecos, llenas de gradas, entonces es bastante complicado porque en realidad no es, a veces uno no ve tanta gente con discapacidad en la calle, pero no es porque no hayamos muchos, es porque esas condiciones nos obligan a estar encerrados en la casa porque no podemos andar con libertad ni con independencia para poder transportarnos ni hacer una vida normal. En este tiempo he sentido una decepción y un dolor con, con respecto a cómo son tratadas ciertas poblaciones minoritarias en este país. Un país que dice ser sede de los derechos humanos y donde todos importamos y en realidad no es así. Me han pasado en situaciones en las que no puedo ni siquiera salir a la acera de mi casa o ir al supermercado o a la pulpería sola porque no tengo las condiciones para hacerlo. No he podido utilizar las rampas de mi vecindario porque no existen. Yo vivo aquí por San Francisco, por el lado de Berta Eugenia, y me he ido desde aquí hasta el Mall Oxígeno y no he encontrado ni una sola rampa en buen estado a ninguno de los dos lados de las calles. Entonces es bastante decepcionante y bastante complicado para poblaciones como la mía, y hay un montón más en situaciones similares que pasan por las mismas condiciones. Yo en lo personal, desde que me pasó el accidente, nunca he podido utilizar un transporte público porque no he podido tener las condiciones para hacerlo. Una vez lo intenté y toda la gente en la fila del autobús me hacía mala cara porque yo estaba atrasando a la gente que estaba haciendo fila para abordar, el chofer de mal humor, de mala gana ayudándome. Entonces son cosas que en realidad lo decepcionan a uno porque me he tenido que transportar en transporte privado durante 2 años y por dicha he tenido las posibilidades de hacerlo, pero hay muchas personas que no tienen las posibilidades de poder andar en un transporte privado, entonces que tienen que forzosamente utilizar el transporte público, y sin las condiciones necesarias para hacerlo es bastante complicado y bastante dificultoso para poder desarrollarse de una forma natural y normal. Veo necesario evidenciar las carencias que tiene el transporte público para poblaciones minoritarias como las personas con discapacidad, y que todos pongamos nuestro grano de arena para hacer evidente estas situaciones, y para que podamos ir mejorando poco a poco, ya que nadie sabe ni nadie nota las ciertas deficiencias que hay en el sistema de transporte público hasta que siente la necesidad de utilizarlo o hasta que experimenta en carne propia lo que es no poder transportarse de una forma normal como lo hace todo el mundo. Es importante que tengamos empatía con las personas de una población minoritaria, ya que nadie está exento de que le pase un accidente y quedar con una discapacidad. Entonces es importante que todos nos respetemos y que seamos empáticos con ese tipo de poblaciones.